Adelante, doctor, bienvenido. Bien, por favor, muchas gracias. póngase cómodo. Este es el estudio. Todo preparado para Habla Aduanero. Listos y preparados. Listos y preparados. El tema de hoy va a estar picante con lo que hemos venido conversando. Y nada, pruebe su micro como modelo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Habla Aduanero. Y como ya es de costumbre, tenemos a un invitado especial, la crema innata del derecho aduanero. Tremendo abogado, ha sido inclusive mi docente, formador. Hemos compartido momentos académicos muy interesantes. Y déjenme presentarlo, abogado con 30 años. Y abogado por la Universidad Católica Santa María, tiene maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, es agente de aduanas por ENA y también especialista por ENA. Tenemos el agrado de saludar al doctor Antonio Álvarez. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por esta gentil invitación. La recibí con mucho agrado y espero pues tener una conversación a la altura de Habla Aduanero. Muchas gracias, doctor. Definitivamente, por el tema que vamos a tratar el día de hoy, estábamos con el equipo viendo quién es el más bravo, el que conoce, el que la domina y el que hace goles en ese tema. Y definitivamente estábamos pensando en usted, doctor. Y como siempre, aquí en Habla Aduanero, iniciamos con la pregunta, ¿por qué aduanas? ¿Por qué el derecho aduanero, doctor? Bueno, en realidad yo tengo una anécdota. Voy a tratar de contártela así lo más breve posible. Cuando estaba en la universidad, me simpatizaban los cursos de Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Constitucional, Internacional Público. Me llamaban mucho la atención, pero no me completaban, no me llenaban del todo. En la currícula no tenía un curso de Derecho Aduanero, hasta que un buen día se dictó un curso de actualización en otra universidad y decidí participar. Este curso se dictaba los sábados y domingos del verano de 1991. La verdad que yo no iba a recibir un certificado, iba simplemente como espectador, no estaba muy animado. Era para mí una incógnita el derecho aduanero. Y fui un primer sábado, dije, bueno, si está interesante, sigo viniendo, y si es que no, pues dejo de venir. Claro, hasta aquí llegué. Sí, y escuché la primera hora de esta clase magistral de aquel profesor que tuve y me enamoré del derecho aduanero. Es decir, no tengo una explicación razonable. Fue un clic inmediato. Sí, efectivamente. Entonces dije, esto es lo mío, esto me encanta. Y así que me preocupé por informarme cómo podía especializarme y vine a Lima, porque yo estudié en Arequipa, soy arequipeño, así que tuve que venir a Lima para especializarme en Derecho Aduanero. Genial, doctor. Sí, como bien mencionaba y era parte de las preguntas, no por nada se nace a los pies de un volcán. ¿Cómo ha sido su experiencia en Arequipa, ¿no? O sea, la instrucción allá, su vida allá, conocer un poquito más del Antonio Álvarez de Arequipa, ¿no? Bueno, en realidad Arequipa es una ciudad encantadora. Yo no he dejado de sentirme arequipeño, a pesar que tengo en Lima, y me ha dado muchísimas también experiencias gratas en Lima. Aquí me casé en Lima y mis hijos son limeños, pero mi corazón arequipeño pues es algo especial, es un sentimiento especial ser de Arequipa. La ciudad es hermosa, los volcanes, las tradiciones lo embargan a uno, es decir, lo llenan plenamente. Genial, doctor. Y en ese
apasionamiento, en esa relación con el derecho aduanero en el que se iba enamorando, conociendo, y bien nos ha dicho que vino a Lima. ¿Cómo empieza su carrera en el derecho aduanero? ¿Cómo empieza a vincularse aún más con ello? Bien, bueno, como te comentaba, yo llegué a Lima en el verano de 1993. Yo terminé mi carrera de Derecho en diciembre del 92 y en verano del 93 ya estaba acá en Lima buscando ingresar a la Escuela Nacional de Aduanas para el curso de especialista en aduanas. Entré a la tercera promoción de especialistas en aduanas. Y a partir de ese momento empezó este camino hermoso del derecho aduanero, ¿no? 1993, Escuela Nacional de Aduanas. ¿Y cómo fue la experiencia ahí? La exigencia, los docentes, la experiencia en la ENA durante esa temporada. Bueno, en realidad, muy exigente. Los cursos, los profesores también excelentes, y la exigencia fue muy alta, ¿no? Yo recuerdo que terminando el curso de especialista en aduanas, muchos de los compañeros de mi promoción estaban ya en niveles de estrés altos. Ujú. Sí, 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 estamos. Y bueno, porque inclusive también empezamos a ya trabajar en la aduana. Algunos estaban en aduana marítima, otros en aduana aérea, otros estábamos en la sede central. Y bueno, esos fueron los comienzos, ¿no? ¿Ya ha podido ver a lo largo de esos 30 años esa evolución del derecho aduanero? ¿Cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde aquellas épocas a la actualidad? Yo entiendo de que usted ha visto el mismo desarrollo, el cuestionamiento y demás. ¿Cómo lo ve? Bueno, creo que la mayor participación de profesionales, creo que el hecho de que hayamos tratado de hacer un trabajo el mejor posible, y muchos profesionales han participado de esa filosofía, ha hecho que el derecho aduanero vaya mejorando, es decir, profundizándose, difundiéndose. Eh, Cuando nosotros empezamos, no había tanto desarrollo teórico como lo hay hoy día. Tenemos especialistas que han escrito, hay obras escritas por peruanos, en un trabajo importantísimo, ¿no? Creo que ha ido evolucionando, ha ido mejorando el derecho aduanero. Claro, siempre siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Hoy en día, sí, de hecho hay cosas que mejorar, pero creo que el trabajo sobre los criterios interpretativos, sobre las normas, el quehacer aduanero, ha sido positivo. Sí, justamente, como veníamos conversando, el derecho aduanero ha ido desarrollándose, evolucionando al punto en el que, por ejemplo, años atrás, hace no mucho, 2012 aprox, uno iba a las librerías a buscar un libro de derecho aduanero y encontrabas que 5, 3, a que si ibas a buscar un libro de derecho penal, encontrabas pero todo un mar de libros de doctrina, libros de jurisprudencia, comentarios a la norma. Es más, hasta un código penal tal cual. Y a diferencia de nosotros en el tema aduanero, que no ha habido tanta proliferación de libros, ¿no? Tanta envergadura, tanto estudio. Sin embargo, en los tiempos actuales ya se está empezando, incluso en universidades, ¿no? Antes ni siquiera había el curso, era un taller, luego pasó de lectivo y ahora hay universidades que es un curso obligatorio. Efectivamente, sí. La difusión del derecho aduanero en general pues, ha tenido un crecimiento notable, ¿no? Definitivamente, Doc. Y justamente la razón de este proyecto es poder hacerlo aún más notable, al punto en que dentro de las conversaciones que tanto usted como yo hemos tenido con algunos clientes es, ok, yo voy a hacer una importación o voy a hacer una expo y he tenido algunos problemas con un término que muchas veces se utiliza en redes, está en artículos, que es el valor en aduanas. Unas palabritas que pueden crear conflictos enormes como pueden salvarte la vida. Entonces, para poder explicarlo de manera súper sencilla, ¿qué cosa es el valor en aduanas? Bueno, el valor en aduanas es la base imponible de los tributos aduaneros.
Estoy hablando en términos técnicos. Ujú. En términos más sencillos, lo que tenemos que hacer es recordar que cada vez que importamos una mercancía tenemos que pagar tributos. Y esos tributos se calculan en base a un valor, tomando como base un valor, el valor de las mercancías. Y este valor de las mercancías, este valor en aduanas, no es determinado de manera arbitraria, sino que existen reglas para su determinación, es decir, reglas para establecer cuál es ese valor en aduanas de las mercancías. Ok, y dónde, como todo tiene un origen, ¿cuál es el origen de esa regla? Porque entiendo de que como abogados entendemos de que todo tiene que estar normado, positivizado, y a algún lado yo tengo que ir para poder saber dónde están esas reglas, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? Bueno, están previstas en un tratado internacional al que el Perú está ligado, está comprometido, es parte de nuestra normativa como tratado internacional, es el Acuerdo del Valor de la OMC. Ok, y dentro de ese acuerdo de valor del OMC, como todo tratado entendemos que su preponderancia, ¿no? No queremos tampoco entrar a una clase jurídica de la pirámide de Kelsen, etcétera, sino entendemos de que este tratado internacional ya firmado por el Perú está por encima de cualquier otra norma. Entiendo Sí, esa figura. efectivamente. Es que lo que sucede, y habíamos estado conversando sobre esto, es que el Perú, cuando decide incorporar dentro de su normativa este tratado internacional, lo que hace en buena cuenta es perder soberanía. Perder soberanía es perder la capacidad para resolver los asuntos internos de la forma que el país quiera. Entonces, perder esa soberanía significa que ya no podemos hacer, en materia de valoración, lo que nosotros quisiéramos hacer o resolver de cualquier forma. Tenemos que ceñirnos a ese tratado, ¿no? Ese tratado es la norma marco. Después de eso, cualquier regulación reglamentaria tiene que ajustarse necesariamente a los términos y alcances del tratado internacional. Bien, entonces, aterrizando la idea, el valor en aduanas es lo que finalmente va a utilizarse para poder gravar los tributos que voy a terminar pagando en las importaciones. Ahora, en ese caso, ¿cómo determino ese valor en aduanas? Porque no es que a buena cuenta yo voy a la aduana y le digo, aduana, este celular me ha costado $100, sino que deben haber criterios para determinar ese valor. Sí, el acuerdo, el tratado internacional, tiene 6 métodos. Estos métodos, inclusive, tienen que aplicarse de manera sucesiva y excluyente. Es decir, no puedo elegir yo, por ejemplo, aplicar el cuarto método, o de pronto me parece mejor o más fácil el segundo método. No puedo hacer eso. Tengo que utilizar siempre el primer método. Y solamente si no puedo aplicar el primer método, puedo pasar al segundo, y si no puedo aplicar el segundo, al tercero, y así sucesivamente. Y de manera excluyente. Es decir, cuando estoy aplicando un método, no debo utilizar los demás métodos, ¿no? Entonces, el tratado en ese sentido es clarísimo. Ahora, dentro de esos 6 métodos que nos menciona, ¿cuál es el primero? Vamos, para ir desagregando uno por uno. Yo entiendo que hay mucha gente en redes a nivel nacional y de repente internacional también que quiere saber cómo es que, al menos a la perspectiva de Perú, por favor inviertan en Perú, estamos manejando el tema de la aplicación de los métodos, ¿no? ¿Cómo es que mantenemos el primer método, por ejemplo? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, el primer método es el método principal. Todos los expertos que han escrito sobre valoración aduanera están de acuerdo en ese sentido y lo propone el mismo tratado. El primer método es el principal y tan importante es este método que a los 5 restantes, se les llama métodos complementarios, ¿no? Entonces, el primer método le dice al importador que ese valor en aduanas que te trae tanto problema tiene que ser determinado o establecido en base a este primer método, cuya propuesta es que el valor en aduanas sea el precio realmente pagado por pagar por la mercancía importada, cuando ésta se vende para su exportación al país de importación y otras reglas y condiciones, ¿no? Claro. Inclusive las circunstancias que en algún momento lo habíamos visto en clase que teníamos que hacer para las liquidaciones. Sí. Entonces, dentro de este primer método, se entiende que yo, por ejemplo, las personas que nos están viendo, los aduaneros que nos están viendo, cuando yo voy a aplicar este primer método, ¿cómo sustento
mi valor en aduanas ante la administración aduanera, ¿no? ¿Cómo le digo a aduanas, por si acaso, este es el precio, no te confundas? Bien. Sobre esto, el tratado no ha sido tan específico, pero evidentemente la prueba, ¿no? Debe ser idónea, es decir, debe ser objetiva, debe ser comprobable. Por ejemplo, si estamos hablando de una mercancía por la que hemos pagado $10,000, seguramente las transferencias bancarias que hemos realizado van a ser importantes para acreditar, pues, cuál es el precio que realmente pagamos por las mercancías importadas, ¿no? Documentalmente, ¿cuáles serían, por ejemplo, porque mucho sucede, ¿no? La clásica de la aduana es, acredítame de manera objetiva y fehaciente el valor de tu mercancía. Entonces, ¿con qué documental yo podría hacerlo? Bueno, con la factura, con las transferencias bancarias y todos los documentos que se hayan canalizado a través de un banco para transferir dinero. Importante que estas transferencias hagan mención, referencia a la factura para poder enlazarlas. Y los registros contables también, la contabilidad también, el acuerdo tiene reglas en ese sentido para que los usuarios o los importadores registren sus operaciones, ¿no? Contablemente, y que la aduana tenga en cuenta estos registros contables cuando se siguen, pues, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Sí, suele suceder de que a veces, por ejemplo, hay personas que, bueno, tratando de generar un ingreso mayor, ¿no? Una rentabilidad mayor a sus importaciones, o evitar algunos pagos de impuestos, declaran un valor en aduanas y por otro lado están mandando dinero a su proveedor, ¿no? O sea, esa figura, ¿cómo la manejan, no? Bueno, el valor en aduanas es el precio realmente pagado. Entonces, si hay pagos adicionales, estos tienen que formar parte del valor en aduanas, ¿no? Y precisamente la aduana tiene herramientas en ese sentido para poder fiscalizar, puede solicitar a los bancos un reporte de las transferencias que ha hecho este proveedor, que se ha hecho hacia ese proveedor. De manera que, o sea, es un mayor trabajo para la administración aduanera, es verdad, para la aduana es un mayor trabajo, pero sí es posible determinarlo. De hecho, en la práctica yo he tenido clientes que habían efectivamente realizado transferencias adicionales y no las habían declarado como parte del valor en aduanas. Y bueno, en esa tarea de determinación la aduana consiguió verificar estas transferencias y luego se ha tenido que introducir en el tema de enlazar a las importaciones, ¿no? Porque otra cosa que es importante en la determinación del valor en aduanas es la objetividad. Claro. ¿No? Claro, que se pueda contrarrestar documentalmente, ¿no? Efectivamente, que todo esté respaldado documentariamente. Claro, por favor, ese dato documentariamente. No suele suceder de que hay gente que dice, se me perdió la contabilidad, se me perdió, Sí. no sé, pues mi contador quemó todo, no le pagué a tiempo y se perdió la información, o de repente fallaron los servidores y se quemó. Ante una situación en la que yo no pueda determinar, o simplemente no quiero, la aduana me requiere la información para poder aplicar el primer método ante una situación de duda, ¿qué se hace, no? O sea, no presenté la información, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, efectivamente, lo ideal es que los importadores planifiquen bien sus operaciones, que tengan todos los documentos que amparan sus operaciones, sus transferencias bancarias, sus registros contables, todos los documentos de sus operaciones. Ahora, si por alguna razón no tienen estos documentos, entonces va a ser complicado que se aplique ese primer método de valoración. En esa situación, el tratado internacional también dice muy claramente que no se aplicará entonces el primer método y pasaremos al segundo método de valoración, ¿no? El segundo método de valoración es de aplicación más sencilla que el primero. No requiere tanta investigación como el primer método. En el primer método es necesario, pues, investigar
todas las transacciones, las circunstancias de la transacción, es decir, si hubo vinculación, si se han realizado contraprestaciones, si se han pagado regalías. Hay una serie pues, de elementos que investigar en el primer método. Ciertamente es un método que es complicado de aplicar. Pero pasar al segundo, cuando no podemos aplicar, como te digo, el primer método, pasamos al segundo, y el segundo es más sencillo de aplicar. Y en el segundo método lo que va a suceder es que van a utilizar el valor de una mercancía idéntica para asignármelo como valor en aduanas. Es decir, es otra mercancía, pero es idéntica a la mía. Y entonces ya lo que yo desembolsé por mi mercancía ya no importa más en el segundo método. En el segundo método lo que van a hacer es utilizar el valor de esa mercancía idéntica y aplicármelo a mí como valor en aduanas. O sea, ya no estamos hablando de, mira, yo pagué esto, esta fue mi negociación, acá está mi factura. No, aquí ya terminamos de ver eso, hacemos un corte total de ese primer método y entramos a otra habitación. Una habitación completamente distinta en donde vamos a aplicar el valor de una mercancía similar. Ahora, perdón, de una mercancía idéntica, porque vamos a pasar al tercero que es similar, sí, que es distinto. A una mercancía idéntica. Y valga la redundancia, hay mucha gente que también se confunde, tal cual me acaba de pasar un momento, entre el similar e idéntico, y es pregunta de examen, aquellos que vayan a dar examen en aduanas, es clásico esta pregunta. ¿Cuáles son las muestras o qué distancia entre la importación debe haber entre por ejemplo, mi micrófono y en la muestra con la que se va a comparar? ¿Cuánta distancia de tiempo tendría que haber? Porque evidentemente en el tiempo los precios varían. Claro. Bueno, este es un tema bastante discutible. ¿Por qué? El Tribunal Fiscal ha desarrollado, el año 2013 desarrolló una jurisprudencia de observancia obligatoria que trató este tema. Y bueno, no te voy a contar todo el rollo de este criterio interpretativo, pero concluyó en que la distancia en el tiempo debía ser 180 días. Es decir, si yo importé una mercancía, el micrófono, y no puedo aplicar el primer método, tengo que aplicar el segundo, me van a utilizar el valor de un micrófono idéntico que importó otro importador. Bueno, ese valor tiene que haber estado vigente dentro de esos 180 días. ¿No? O sea, por ejemplo, esa importación que está siendo utilizada como referencia tiene que haberse numerado dentro de los 180 días. Esto lo dijo el Tribunal Fiscal en una jurisprudencia y lo planteó inclusive como una presunción que admitía prueba en contrario, o sea, juris tantum, ¿no? ¿Ya? Presunción juris tantum. Bueno, porque en realidad el acuerdo no habla de plazos. Claro. El acuerdo más bien dice que un tiempo aproximado es aquel en el que no existe variaciones en el mercado. Uh-huh. ¿No? Entonces, de manera que si yo estoy al mes y existe una variación en el mercado, entonces ya no estoy en tiempo aproximado. Claro. Un buen ejemplo de esto se produjo en la pandemia, Sí. en la cuarentena. Por ejemplo, si yo importaba mascarillas antes del 15 de marzo del 2020, tenía un precio, y un mes después tenía un precio mucho más alto. Claro. ¿No? Eso es una manifiesta variación de las condiciones del mercado, porque la demanda creció muchísimo en el mercado, la oferta se mantuvo o creció muy poco, y entonces los precios volaron. Si yo importo después del 15 de marzo, puedo estar dentro de los 180 días, pero ya ese no es un precio aproximado. Esto lo desarrolló el Tribunal Fiscal con sus más, con sus menos. Claro. Sería bueno que los invito a que la revisen, es una jurisprudencia del año 2013, y se esclareció muchas cosas con esta jurisprudencia, pero lo que vio por conveniente es que hay que fijar un plazo como algo preliminar, ¿no? Orientador para los usuarios, que era de 180 días. Pero luego la Comunidad Andina estableció un plazo distinto, 365 días. Pero
Yo creo que la comunidad andina, al ver esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal y su sustento técnico, estoy especulando, al establecer este plazo de 365 días, dijo también que los países miembros de la comunidad andina, como el caso del Perú, podían establecer un plazo menor, ¿no? Esto para no colisionar con el criterio interpretativo que había desarrollado el Tribunal Fiscal. Claro. Bueno, eso es un poquito lo que podría decirles, ¿no? ¿Qué está pasando en la práctica? La administración aduanera, la aduana, está utilizando el plazo de 365 días por fines prácticos, ¿no? Porque tener un plazo de 365 días me da un rango mayor. Un margen mayor, claro. Un rango mayor y puedo encontrar más referencias, ¿no?, que puedan ser utilizadas. Claro, definitivamente ayudarme a tener un valor más claro, más preciso, ¿no? No, definitivamente el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Fiscal da muchísimas luces y aportes tanto al derecho aduanero. Y dentro de ello, doctor, ¿qué pasa si es que aplicamos el segundo método y no nos funciona? O sea, no tenemos no hay una referencia. No hay una referencia O válida. casualidad, es una mercancía que no hay una referencia y tenemos que pasar, que es muy difícil, que es muy difícil que eso se dé. Y pasamos al tercer método. ¿Cómo lo aplicamos? Cerramos la puerta de esa segunda habitación, vamos a la tercera, una mercancía similar. ¿Cómo lo desarrollamos? Sí, efectivamente. Pues si no tenemos una referencia de mercancía idéntica que sea válida, porque pueden haber otras mercancías idénticas, pero que no sean referencias válidas, porque las referencias también tienen que cumplir una serie de requisitos. Entonces, si no encuentro una que cumpla todos esos requisitos, paso al tercer método y tengo que utilizar mercancías similares, ¿no? Bueno, las mercancías similares pues son aquellas que no son iguales en todo, pero que cumplen las mismas funciones y tienen características aproximadas, lo que les permite cumplir las mismas funciones, ¿no? Hay que evaluar aspectos como la calidad, el prestigio comercial, la existencia de una marca comercial, para evaluar si la mercancía es similar o no. También fue desarrollado ese tema en esta jurisprudencia que les comento. Los plazos entiendo que serían básicamente los mismos. Los plazos los mismos también. Los mismos, bien. Entonces no, con eso nos va cerrando la posibilidad de no poder determinar un valor en aduanas claro, ¿no? O sea, si no pude con las mercancías, los contratos, facturas y demás, paso al segundo, no encuentro referencias, paso al tercero, no encuentro referencias. Ya. ¿Qué ahí hacemos? ¿Cuál vendría a ser el cuarto método? El cuarto método se llama valor deducido. Hay quienes le dicen valor deductivo también, ¿no? Es válido. Ese es el cuarto método. Es un método en el que se parte del valor al que se venden las mercancías ya en el mercado interno, ¿no? Tenemos que verificar cuál es la mayor cantidad de mercancías que se venden a ese valor y restar costos, gastos, hasta el lugar de importación, ¿no? Por ejemplo, si se están comercializando en el mercado interno a $100 en una tienda, en un centro comercial, pues hay que deducir los gastos que están referidos al personal que se encarga de vender las mercancías, deducir los gastos de alquiler de la tienda, la luz, el agua, o sea, los gastos que tengo que cubrir para poder comercializar esa mercancía. También los gastos de transporte interno de la mercancía desde zona primaria al local comercial, ¿no? Para llegar al punto que conocemos como lugar de importación, que es la aduana, la oficina aduanera donde se cumplen las primeras formalidades aduaneras, ¿no? Bien, Doc. Entonces, teniendo ello, luego de este cuarto método, de este valor deductivo, ¿qué sigue? Porque entiendo que tenemos los 6 métodos y el sexto método, créeme que va a ser un boom. El quinto método, ¿cuál vendría a ser, Doc? El quinto método se llama el método reconstruido. Okay. Y va en la misma lógica, es decir, si no puedo aplicar el cuarto, porque de pronto no tengo alguna información, entonces paso al quinto método. El quinto método se llama, como te decía, reconstruido. Y es una tarea en la que tomo el costo de fabricación del producto en el lugar de origen
y voy sumando los conceptos, todos los gastos y costos que tengo que asumir para poner la mercancía en lugar de importación. O sea, en el puerto de destino, o sea, en la aduana de destino, donde se cumplen las primeras formalidades aduaneras. Luego de ello, doctor. El sexto método. El sexto método, el que todo el mundo está esperando. ¿Cuál es el sexto método, doctor? Bueno, el sexto método es una regla que nos propone volver al comienzo. Es decir, si no hemos podido aplicar el primer método, el segundo, el tercero, el cuarto, volvemos a tratar de aplicar el primer método, pero ya de manera más flexible. Es decir, siendo más flexibles, no tan rigurosos con las reglas que se plantean en cada método, ¿no? Y hacemos ese mismo camino, ¿no? Primer método, segundo, tercer, cuarto, quinto. O sea, volvemos al inicio, o sea, es un volver a empezar. Sí, es volver a empezar. Claro, el sexto método, en esa tarea de flexibilidad, pues te pone límites. Es Claro. decir, no exceder. Por ejemplo, no puedes utilizar como valor en aduanas el valor de esa mercancía en el mercado de exportación. No puedes utilizar el valor de esa mercancía importada en otro país. Y así, ¿no? O sea, algunas pautas que te ponen límites para que esa flexibilidad ya no escape a la noción positiva del valor, ¿no? Okay. Una de las dudas clásicas es de los importadores, los emprendedores que nos están escuchando en este tema de la valoración, es, ok, ya, yo tengo mi valor en aduanas. ¿A eso le aplico el tributo o cómo funciona? ¿Cómo yo llego a aplicar el tributo aduanero? Bien, bueno, pongámonos un ejemplo práctico, ¿no? Imaginemos que estamos importando una mercancía y que el precio que realmente pagamos por esa mercancía es de $10,000 y que hemos cumplido todas las circunstancias, las condiciones que nos plantea el primer método. De manera que entonces el valor en aduanas tendría que ser esos $10,000 porque hemos cumplido todas las reglas del primer método. Entonces empezamos el cálculo de los tributos. Si yo tengo una tasa arancelaria del 6%, tengo que aplicar 6% sobre $10,000, ¿no? Que vendrían a ser, si no me equivoco, $600, ¿no? Sí. Entonces, ya por derechos arancelarios, tengo $600. Luego, en esa importación también hay que calcular el IGB. Claro. ¿No? Entonces, lo que hago es, para calcular el IGB, esos $10,000 que era la base imponible de los tributos aduaneros, los sumo con los $600. Entonces tengo 10,600. Sobre esos 10,600 aplico el 18%, ¿no? O el 16%. Y lo mismo hago con el IPM, con el impuesto de promoción municipal, que es 2%, ¿no? Y así vamos Básicamente. liquidando. Ahora, una mala costumbre que hay cuando empezamos a dialogar o a compartir información de este nivel es no hacer preguntas. Entonces, o en clase, cuando he estado en sus clases, estoy preguntando alguna pregunta y en la clase como que no, nada que preguntar. Y la verdad es que las verdaderas preguntas salen cuando el docente ya se fue. Oye, ¿y cómo es esto? No entendí esto otro. Una de las preguntas clásicas es si el valor en aduanas es el valor FOB de la mercancía. Entonces, es una pregunta que quizás muchos dirán, pero es obvio, ¿no? O la respuesta es obvia. Pero hay mucha gente que la confunde, ¿no? Que dice sí, si no. ¿El valor en aduanas es el valor FOB de la mercancía o qué es? El valor en aduanas es el valor FOB de las mercancías ajustado por reglas de valoración. Ok. Es decir, tenemos que tomar el FOB necesariamente, pero a ese FOB podría ser ajustado cuando le aplicamos reglas de valoración. En ocasiones no es necesario ajustarlo, porque las reglas de valoración pues las estoy cumpliendo y no es necesario. Coinciden FOB con valor en aduanas, ¿no? Uh-huh. Luego se ajusta el flete y el seguro, pero el FOB, como te digo, se toma como punto de partida para verificar si tengo que hacerle ajustes o no. Claro. Entonces, el valor en aduanas, como resultado, vendría a ser el FOB ajustado por reglas de valoración aduanera. Entonces, para ir cerrando, porque mucha gente dice, sí, pero a mí lo que me van a cobrar es en base a CIF.
Sí, pero primero hemos tenido que determinar bien el FOB. Y a ese FOB recién le aplicas tu seguro, tu flete, completas tu CIF y a ese le aplicamos ya la liquidación de tributos. Sí, efectivamente. Bien, porque justo hemos tenido muchos cuestionamientos en la gente cuando habla acerca y va a tratar de sustentar su valoración y le preguntan, ok, ante una duda, presentan sus facturas, pero ya, ¿y tu flete? Tenía que traer el flete. ¿Tu seguro? No tengo seguro. Y ahí es donde se empiezan a dar esas circunstancias, ¿no? Esos problemas y comienzan las señoras infracciones, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, lo que sí me gustaría comentarte, que ha sido muy importante que lo menciones de esa forma, el flete y el seguro, dentro del tratado internacional, son ajustes. Y los ajustes tienen reglas. O sea, para realizarse los ajustes existen reglas. Entonces, en la práctica han surgido muchos problemas porque se pierde de vista que el flete y el seguro son conceptos que constituyen ajustes. Justamente una de las malas prácticas, digamos, ¿no? Más aún, sino algo que cotidianamente sucede es que has declarado, ya, así nomás déjalo, ¿no? No hay esa intención, esa gana de querer analizar bien la determinación del valor en aduanas, analizar bien, aplicar justamente esos criterios para flete, para seguro. ¿Y eso a qué nos está llevando, doctor? Mira, vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué pasa si tengo una factura en términos CIF en donde el costo del flete es de $5,000 y tengo un conocimiento de embarque que indica que el flete es de $6,000? ¿No? Entonces, ahí veo que la factura habla de un flete con un monto y el conocimiento de embarque con un monto mayor. Claro. Entonces, o al revés. ¿Qué pasa si la factura dice que el valor es de 6,000 y el flete y el conocimiento de embarque dice que es de 5,000? ¿Cuál de los dos tomo? Importantísimo, como te decía, recordar que el flete es un ajuste, ¿no? Y que el primer método, que es un ajuste en el marco del primer método, y que ese método me dice, oye, es el precio realmente pagado por él o por pagar por el comprador al vendedor. Entonces, ya la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que les he mencionado, esa hace también una evaluación sobre estos aspectos, ¿no? Claro, justamente suele suceder que ante una duda, si yo no la puedo manejar, ¿no? O sea, yo, administración aduanera, yo no puedo manejarlo ante duda razonable y se da una situación de aforo de repente, inmediatamente dicen, esto no calza el valor y corre inmediatamente a fiscalía. O sea, arman su informe y me dicen el valor, ¿no? Acá hay presunción del delito de defraudación de renta de aduanas. Y suena fuerte, porque estamos ante una situación que la persona se va a someter a un juicio que muy probablemente dure entre 2 a 3 años. Claro. Sí, bueno, en realidad, un cuestionamiento, una discusión entre la aduana y el usuario en cuanto a las reglas de valoración aduanera previstas en el tratado, es algo que el mismo tratado tiene previsto, debe dilucidarse en un procedimiento administrativo, ¿no? Si estamos hablando pues de una falsificación de facturas, Claro. ¿no? de ocultamiento de información, bueno, podríamos estar hablando de un delito. Pero si es que yo estoy discutiendo la correcta aplicación de un artículo del tratado, pues entonces estamos en un plano administrativo, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los mayores problemas que se están presentando. La aduana ha tomado recientemente una postura frecuente, recurrente, en el sentido de llevar al campo penal casi todas las discusiones en materia de valoración aduanera.
A mi entender, esto no es correcto. El mismo tratado tiene previsto que esto se dilucide por procedimientos administrativos, no en materia penal. Claro, justamente también una de las situaciones que se da en el Ministerio Público es la sobrecarga, porque más aún con la aplicación del Código Procesal Penal, que te marca unos plazos muy pautados, inclusive con casaciones de la Corte Suprema que te indican no puedes irte más de estos plazos de investigación, se sobrecargan. Entonces se sobrecargan por procesos que ni siquiera debieron haber llegado a Fiscalía porque se debieron haber aplicado justamente los criterios del tratado. Entonces, si en el tratado te establece pautas de cómo poder manejar la situación, derivarlos a Fiscalía por situaciones que no ameritan, entonces estamos hablando de sobrecostos al propio Estado en una situación que no debería ser. Sí. Y otro problema que ha surgido también, que lo estábamos comentando, es que la aduana ha decidido recientemente tomar un criterio en el sentido de valorar mercancías para efectos administrativos aplicando la ley de delitos aduaneros. ¿No? Esto es abiertamente contradictorio con lo previsto en el Tratado Internacional. El Tratado Internacional dice muy claramente que para valorar se utilizan los 6 métodos que hemos comentado. Claro, claro. ¿No? Y aplicar un método previsto en una norma nacional, eso contraviene directamente el tratado. Claro. ¿No? En algún momento yo he tenido oportunidad de escuchar que la postura era que no, que el tratado no tiene una regla que lo prohíba, pero la correcta interpretación del tratado sí lo prohíbe. Claro. El tratado dice expresamente, la valoración aduanera se determinará conforme a estos 6 métodos. Claro, pensar así es un camino peligroso porque nos da apertura a yo poder colocar, crear normas que estén en contravención al tratado. Y no es coherente ese criterio interpretativo. ¿Por qué? La ley de delitos aduaneros, cuando desarrolla en su reglamento estas reglas de valoración aduanera, lo hizo para establecer el monto del valor de la mercancía que había sido objeto de contrabando. Esto para verificar si es que superaba la cuantía que hacía que se tratase como un delito o si se trataba como una infracción administrativa de contrabando. Era para ese efecto que se podía aplicar. Claro, en ese escenario no tengo nada que importar. Claro. ¿No? Entonces, si he cometido delito de contrabando o si he cometido infracción administrativa de contrabando, no tengo nada que importar. Esa mercancía se va a decomisar y entonces esa valoración no se ha hecho para calcular tributos aduaneros, sino para ver si es que esto se sigue ante un fiscal o ante la aduana como infracción administrativa de contrabando. Claro. Entonces, bajo ese escenario estaba dentro de la legalidad, estaba ajustado al tratado, porque era una materia que no estaba prevista en el tratado. Pero si yo aplico esas reglas para calcular tributos aduaneros, que es lo que se está haciendo, claro. Entonces ahí sí estoy vulnerando el tratado internacional, porque el tratado internacional señaló exactamente la valoración se hace solo con estos 6 métodos. Claro. ¿No? Y aplicar un séptimo desarrollado a nivel nacional, pues no. No. Definitivamente, justo lo que mencionamos al inicio, contraviene todo lo que nosotros conocemos como una jerarquía de normas, ¿no? Entonces, yo no puedo crear un criterio que vaya en contra de un tratado internacional, por más de que, entre comillas, pueda darme resultados punitivos, ¿no? Más aún que cuando se empieza a hablar de defraudación de rentas, ahí nomás, dependiendo del número de personas que participan, ponemos crimen organizado. Adicionalmente, si han habido ingresos de dinero, se acumula el lavado de activos y se empieza a armar todo un engranaje de delitos, de situaciones que pudieron haberse dilucidado en un primer momento con la sola aplicación del tratado. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros sustentar, ¿no? Sustentar académicamente,
se pueden redactar libros, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo evita o cuáles serían los criterios que debería tener un importador para poder evitarse todo este escenario que se está dando, ¿no? Que podría enfrentar? Bueno, los importadores, yo lo que le sugeriría a un importador para evitar este tipo de problemas es, primero, planificar bien sus operaciones, informarse bien sobre esto, contar con un buen asesor en ese sentido y que le permita pues, contar con todos los documentos, ¿no? Y saber exactamente cuáles son sus obligaciones para cuando sea objeto de un control aduanero. Ok, definitivamente yo justo lo que veníamos conversando también, la planificación resulta ser un elemento importantísimo, sea para un emprendedor que va a traer mercancías en pocas cantidades, como para un importador que va a traer unas contenedores en grandes cantidades, ¿no? Entonces, la planificación, tanto desde conocer el producto hasta cómo va a ser su liquidación del tributo, tiene que estar debidamente Claro, pauteada. es decir, una planificación bien entendida. Alguna vez en clase, tú sabes muy bien que yo vengo dictando clases hace ya más de 20 años en diferentes universidades y ahora en ADEX. La planificación bien entendida es en el sentido de que mis operaciones, teniendo en cuenta las reglas de valoración, pues deben estar orientadas precisamente al cumplimiento correcto de las reglas de valoración. Es decir, no planificar mis operaciones para eludirlas, no planificar mis operaciones para no cumplir con las reglas de valoración aduanera, sino planificar mis operaciones para cumplirlas rigurosamente, para cumplirlas estrictamente, de manera que cuando sea objeto de un control aduanero no tenga problemas, ¿no? Claro, una anticipación. Precisamente porque me anticipé y estoy cumpliendo correctamente con esas reglas de valoración. Claro, definitivamente la proyección, la anticipación va a ayudar muchísimo. Justo como lo decía, si bien es cierto, usted lleva más de 20 años enseñando, inclusive a mí me ha corregido mis proyectos de resolución en el Tribunal Fiscal, este sí, este no. Sí. También es cierto de que la planificación no solamente es uno de los elementos, sino también el conocimiento, ¿no? O sea, ¿dónde puede uno capacitarse? ¿Dónde puede uno recurrir? Y entiendo de que usted, como docente en ADEX, nos podría dar algunas luces de ello, ¿no? Sí, bueno, ADEX tiene un curso de representante aduanero para obtener la licencia de representante aduanero, que lo está llevando muy, pero muy bien. Soy parte de la plana docente. Y también hay cursos de auxiliar de despacho aduanero, que son cursos para un nivel no tan intenso como el de representante aduanero, porque son buenos también. Y de liquidadores también, hay cursos de liquidadores en ADEX. Y bueno, también dicté clases en universidades, ¿no? En la Universidad Católica, en ESAN, en la Científica del Sur, en la Universidad Tecnológica del Perú. Wow, no. Fueron muchas universidades, en pre y posgrado. Y las universidades acostumbran ofrecer este tipo de cursos. Yo recomiendo que se haga, que se siga. Es bueno para un importador estar al tanto. Recuerden que el quehacer aduanero no es una tarea únicamente de la aduana. Los usuarios aduaneros, los importadores, debemos también contribuir con la correcta dinámica de los controles aduaneros y en general, ¿no?, del comercio internacional. Y de manera que conocer o seguir estos cursos es positivo para los usuarios aduaneros, ¿no? Les va a dar la dinámica, la fluidez en sus operaciones que necesitan. Okay, Doc. Y finalmente, para ir cerrando, ¿cuáles serían sus recomendaciones puntuales? Resumiendo todo lo que hemos conversado en este podcast, ¿cuáles serían sus recomendaciones puntuales para la gente que nos está escuchando y oyendo el día de hoy? Bueno,
Hoy día hemos tratado el tema de valoración aduanera, así que me voy a ir por ese lado. Yo lo que recomiendo es que tengan orden y planifiquen sus operaciones, como vengo diciendo, que contribuyan, que colaboren con la aduana en ese control, ¿no? Y se informen, ¿no? Se informen, se capaciten sobre estos temas. La verdad que para mí son encantadores y fascinantes, pero creo que igual son, así como son encantadores y fascinantes, son muy útiles. Así que esa sería mi recomendación, ¿no? Capacitación, información, planificación. Bien, doctor. Y ahora, ¿dónde lo encontramos, doc? ¿Cuáles son sus redes sociales? Y de antemano, antes de ello, agradecerle su participación en Habla Aduanero. Definitivamente contar con su presencia es un lujo para nosotros. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Cuáles son sus proyectos? Actualmente, ¿en dónde está? ¿Cómo poder conocerlo, ubicarlo? Sí, bueno, en las redes, mis redes personales me encuentran como Antonio Álvarez Díaz. Y también comentarles que yo soy director general de Consulta Aduanera. Consulta Aduanera es una empresa que presta servicios de asesoría a todos los operadores de comercio internacional, ¿no? Estamos hablando pues de importadores, exportadores, agentes de aduana, navieras, agencias marítimas, todos los operadores, absolutamente en todos los campos, en comercio internacional y en derecho aduanero. Consulta Aduanera ya tiene existencia desde el año 2018, que renuncié al Tribunal Fiscal después de 20 años de trabajar en el Tribunal Fiscal. Así que ya tenemos 6 años con Consulta Aduanera, tratando de prestar servicios y de ayudar a los operadores de comercio exterior. Entonces me encuentran en las páginas, en las redes, como Consulta Aduanera también. Eso, básicamente. Y esas son sus redes, doctor. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Y bueno, hoy hemos tenido este conversatorio, este podcast sobre valoración, sobre temas de valor. Y gracias por seguirnos. No se olviden dejar en la parte de abajo sus comentarios, sus preguntas para poder continuar con este proyecto. Nos estamos viendo.